Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes con todos, bienvenidos a la conferencia de criptografía. En esta ocasión, esta conferencia se va a dividir en 3 partes, se va a estar subiendo de forma semanal. Un webinar algo breve, la idea es comenzar a intercambiar opiniones en este tema. Entonces, bueno, mi nombre es César Chávez Martínez, mi nickname es Perú Hacking, y ahí seguramente van a poderlo ver esto en el Twitter y igualmente en el YouTube. Bienvenidos al canal. Quedan invitados a suscribirse. Bueno, criptografía es el arte de cifrar. Entonces, a través de la criptografía ha habido diferentes ocasiones en las cuales el hombre ha utilizado esto para medios, más que todo en el caso de las guerras, ¿no? A través de esta ponencia vamos a estar describiendo este tipo de actividades, ¿no? Primero, para iniciar, hagamos un pequeño juego a mí. ¿Quién soy yo? Soy consultor de seguridad informática. Tengo ya más de 17 años de experiencia en este campo. Soy analista forense privado, gestor del proyecto Perú Hacking, igual que mi nickname. He participado como expositor nacional e internacional. Esta diapositiva data del año 2018. Entonces, en esa época tenía solo 2.960 exposiciones, ahora tengo 4.000. Entregas en congresos y certámenes de hacking, forense, seguridad informática, en países de habla hispana como son Argentina, Bolivia, Chile, España, México y Perú. Paraguay también debería ser incluido aquí. He desarrollado diversos cursos y conferencias en más de 90 universidades en Latinoamérica. Soy representante para Perú del Comité Latinoamericano de Informática Forense. Soy miembro adscrito a más de 6 entidades supranacionales en criminalística, redactor de la revista Segurilatam. Ahora estoy esperando justamente que salga un nuevo artículo, pero bueno, con este tema de la cuarentena hay que esperar un poquito más este asunto, ¿no? Bueno, desde que comenzó el hombre a poder comunicarse y el hombre comenzó a establecer diferentes patrones, entonces el hombre al inicio era nómade, ¿no? Iba de diferentes lados, se dedicaba a recolección, a caza, y mediante las cuevas ha encontrado muchas representaciones de combates, batallas, caza con diferentes animales en esas ocasiones. Y esto ha ido pasando, ¿no? De que esto viene a ser el principio de la representación simbólica de algunas actividades. Acá vemos lo que es caza, y cuando el hombre comenzó a asentarse en pequeños poblados, siempre surge el inconveniente, ¿no? Si se pone en un área en la cual existe una muy buena área para recolección, hay una muy buena área para caza, entonces se asentaban y las comunidades se vuelven un poco más grandes. De igual forma, van creciendo los clanes, al inicio eran familiares, era una especie de endogamia, posteriormente avanza esto, los clanes se dividen, siempre hay peleas en la familia, o llegan personas de otros lados, y poco a poco se van haciendo las áreas más, avanza la demografía de estas áreas. Entonces ya vienen los problemas, y cuando vienen los problemas se necesita establecer límites, y para establecer límites necesitaban poner símbolos, ¿no? Colocaban, por ejemplo, lanzas con cabeza de animales que eran cazados, algunos pedazos de piel, en el caso de algunos huesos. Si existía alguna persona que se entrometía en el otra área, pese a esto, se podían un poquito más salvajes, y bueno, estos huesos, estas cosas quedaban en la muestra en los cercos, ¿no? Para que impidan y queden como un mensaje para los futuros invasores. Ya cuando comenzó ese tema de los invasores, se necesitaba
que exista una forma de poder hacer algunas actividades, ¿no? Siempre se diferenciaban a través de los cánticos, se diferenciaban a través de la vestimenta, y poco a poco fue avanzando la cultura, ya con establecer ciertos registros de actividades, ¿no? Los sacerdotes tenían una vestimenta, los pastores uno, los campesinos otro, los recolectores otro, los cazadores iban ganando adeptos y colocaban símbolos, mensajes en los rostros y similares, ¿no? Esto lo colocaban para una forma de diferenciación. Después, como eran grupos mucho más grandes, se necesitaba mantener un lenguaje distinto, ¿no? Porque necesitaban tener palabras claves para no ser infiltrados. Como estamos hablando de personas que se vestían para la batalla, había una creencia en el combate, entonces, y cierto camuflaje se empleaba para hacer combates en el alba, combates al amanecer, entonces se ponían ceniza, otro tipo de camuflaje en el rostro, para comenzar a mimetizarse en el ambiente, ¿no? Unas mantas o similares, y necesidad de establecer un lenguaje distinto, se comenzaron a usar palabras claves que hasta el momento siguen empleándose en cada sociedad, ¿no? En este caso estamos viendo los mayas, y los mayas establecieron un lenguaje en escritura a través de diferentes simbología. Hicieron lo más conocido de los mayas, ha sido el calendario que ha venido hasta nuestras eras, y bueno, estas representaciones se basaban mucho en el sol, ¿no? En las estaciones del calendario, iban indicando los periodos para cuál era el periodo adecuado para cosecha y otras cosas similares. Entonces, aquí ya comenzaría una simbolización. Entonces, estos lenguajes gráficos o lenguajes simbólicos se usarían en criptografía. Estamos hablando ahora de los celtas. En los celtas existían diferentes símbolos icónicos basados en sus dioses, Lug, Beltenos, Cerzunos, son dioses primordiales. De esto también vendrían diferentes variantes de lo que viene a ser la cultura nórdica. A través de cánticos se expresaban historias que iban pasando de generación a generación, pero a través de estos símbolos y en estos grupos de rocas colocaban diferentes ceremonias, ¿no? Otros clanes como los druidas establecían rocas para poder comunicarse, y había una mezcla de símbolos religiosos y paganos relacionados a lo que viene a ser establecer elementos culturales, ¿no? Ellos son los que inventan las runas, y esto ya lo estudiaremos más adelante cuando nos toque la parte de criptografía, la segunda etapa, para mostrar los símbolos que hay necesarios al respecto. Esto de acá es el excitable. El excitable es un elemento que utilizaban los griegos, ¿no? Igualmente pasó a los romanos posteriormente y llegó hasta nuestras épocas, ¿no? Que es la carrera de postas. En esta carrera, si van pasando los mensajes cifrados, eran unas pequeñas postas de madera con unos mensajes en tela que eran enrollados, ¿no? Como unas vendas. Entonces, el mensaje se transmitía, más que todos, órdenes militares de despliego de personas que son desplegadas, personas que están pasando de un lado a otro, y de acuerdo a esto se van ejerciendo estos mensajes para llegar más rápido hasta lugares, ¿no? En el caso de Perú eran los chasquis, ¿no? Por el imperio, pero este tipo de mensajes siempre se empleaban en todo hasta que se invente ya con los caballos y con otros ya pasarían con el tema de domesticación, pasaría esto a ser un poquito más elegante la transmisión con los carteros, pero entendamos de que en campos de batalla, en lugares, en peñas, en lugares un poco inaccesibles, era mucho más sencillo que las personas se puedan desplazar, obviamente por turnos, y pasaban desapercibidos de esa forma, ¿no? Acá hablamos un poquito ya, ya avanzamos, estamos ya en la época de los cruzados, y acá estamos en la época de los templarios, ¿no? Al lado izquierdo están viendo un anillo. Ese anillo eran los que empleaban justamente los castillos. En los castillos, los regentes ponían unas cartas, y esas cartas iban enviadas a través de sus emisarios. Para que esa carta no sea falsificada, lo que hacían es sellar las cartas con cera de vela, y hacen una impresión en base a este anillo que tienen, van colocando una impresión y esto va a quedar grabado, ¿no? Si este sobre es
abierto. Si ese papiro es abierto, entonces obviamente que se va a notar que ha sido roto el sello en este caso. Entonces esta orden no tendría la misma valor, porque siempre hay el tema de falsificaciones en todo tipo de sentidos, ¿no? Acá vemos también los caballeros que cada caballero tenía ropajes que te daban una orden de acuerdo al poder que ejercía dentro de ese reino, ¿no? Acá vemos un poquito de lo que vendría a ser la escritura cifrada que empleaban los caballeros templarios. Entendamos que en esta época en la cual estaba una guerra contra los moros, siempre habían pequeñas coaliciones de templarios, ¿no? Y estos ejercían orden a través de diferentes mensajes sobre replegar tropas, sobre algunos lugares donde guardaban algunos vestigios, porque entendamos que en esta carrera se necesitaba que algunas provisiones, en el caso de armas, otra cosa que son capturadas, tesoros o similares, sean guarecidos, ¿no? Y esto posteriormente pasaban esos tesoros a las siguientes generaciones de templarios y con eso iban trabajando, ¿no? Las monedas, estamos hablando de que la mayoría de monedas se empleaban con monedas preciosas, ¿no? Con plata, con oro, para poder hacer estos intercambios, ¿no? Obviamente que podía fundirse y manipularse y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces entendemos de que para fines militares se empleaba la criptografía para estos tipos de cosas, pero el caso de los de Egipto, los egipcios vieron, los faraones vieron de que dar facilidad de escritura, de lectura al pueblo, les podía traer muchos problemas. Y en ese caso lo que hicieron ellos es justamente impedir que el pueblo común pueda tener acceso a lectura y escritura. Obviamente sus escribanos sí tenían acceso a esto. Obviamente los escribanos hacían este tipo de estos gráficos de dibujos, entonces estos y lo iban colocando a través de diferentes paredes para relatar las historias de cada faraón, de cada gobernante. Habían tablas también para las órdenes que iban a ser enviadas hacia otros lugares. Y este vasto grupo de escrituras se establecía con diferentes señas, ¿no? Muchos de los elementos que han llegado hasta nuestro momento han venido parte de esta cultura, ¿no? De los jeroglíficos. Eh, la escritura simbólica y lo que viene a ser el santo y seña, ¿no? El santo y seña comenzó acá. Se conocía como el código de la efigie, que era emplear diferentes frases con acertijos para poder establecer una respuesta que puede ser variable, ¿no? Entonces, estas respuestas, porque entendamos que son portones muy grandes que se empleaban para poder acceder a ciertos palacios, evitaban que cualquier persona pudiera acceder a horas no determinadas, ¿no? Se utilizaban para cambio de tropas y en el momento actual todavía se utiliza lo que viene a ser el santo y seña, ¿no? Más adelante ya vino lo que es la masificación del Imperio Romano, el crecimiento del Imperio Romano, y los emperadores en el Imperio Romano se llamaban Césares. Y justamente aprovechando esto, vamos a hablar un poco del código César, ¿no? La clave César. La clave César es establecida en el latino, es una clave que se basa en el alfabeto y es una modificación de alfabeto más 2. ¿Qué significa una modificación de alfabeto más 2? Como vemos en el gráfico, vemos la letra A. La letra A se representa por la letra D en el alfabeto. ¿Por qué? En la letra A saltamos B y C, ¿qué nos queda? La letra D. Si la letra B le saltamos 2, C, D, nos queda la E, y así sucesivamente. Entonces, en este círculo se representa la representación en ciframiento César. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando un navegador. Tenemos aquí, acá está. Acá tenemos algunas páginas que están establecidas para hacer ciframiento. Ellos son codificadores en línea. Y en este caso vamos a poner la palabra, ¿no? Clase de criptografía. Acá hacemos una R. Vamos a poner acá encriptar.
A ver, ¿qué nos da acá? Listo. Entonces usamos más 2 y nos está generando esto. Lo usual de clave de César es más 3, que es para encriptar aquí de esta forma, ¿no? Que ese es el código César usual, ¿no? Acá también tenemos, vamos a recomendar también esta página. Esta página EscritoRed es muy recomendado, tiene un canal muy nuevo que ha salido este mes. Y justamente hay diferentes software que ustedes pueden emplear para comenzar a entender un poquito más acerca de la historia de la criptografía. En la clase siguiente vamos a estar empleando alguno de estos software, pero sería muy bueno que ustedes revisen. Ellos también hacen curso anual de criptografía, es muy recomendado. Entonces, esta dirección se las voy a dejar acá en el video de YouTube para que puedan ustedes revisar el software, que sería muy interesante emplear en la siguiente sesión, ¿no? Ahí van a poder tener ese enlace. Ahora vamos a poner acá hay otra calculadora de... Entonces acá vemos, ¿no? Acá rotación más 1, o sea, más 1 vendría a ser el texto cifrado, el alfabeto común, más 2 iba cambiando un símbolo y puede ir cambiando hasta lo que nosotros consideremos, ¿no? O sea, esto se puede cambiar de acuerdo a lo que nosotros consideremos. En el caso de desciframiento, yo les recomendaría mucho, vamos a cambiar eso de acá, vamos a poner una frase común. A ver qué ponemos. Estamos en una cuarentena. Ya que está, más 2, más 1, más 2, más 3, más 4. Entonces acá te va a delimitar un montón de palabras o algoritmos que se van a poder encontrar en base a este cifrado. Y continuemos. A ver, vamos a... Continuemos. Entonces volvemos acá a la diapositiva principal. Vamos a poner de nuevo en modo de lectura. Y listo. Un cifrado que también ha cambiado a través de la historia y quizás ustedes muchos de los que nos siguen tengan el conocimiento acerca de este cifrado. Ese es el cifrado César, ¿no? Perdón, el cifrado Kama Sutra. En el cifrado Kama Sutra, las personas establecen diferentes ciframientos en base a algoritmos. Entonces, en el caso del cifrado Kama Sutra, tenemos acá un texto claro que te da inicio y un texto cifrado. El Kama Sutra es un manual del arte del amar. Y esto es muy conocido por diferentes culturas para poder establecer eh, relaciones entre parejas, ¿no? Pero el origen de este cifrado es de un sabio. Ahorita no tengo a la mano el nombre, no me acuerdo, es Barabayana, Barabayana me parece que es el nombre del sabio. Entonces, pero como eso se estableció en una cultura india, lamentablemente los indios tienen una cultura muy machista y indica de que las mujeres, las damas, no deberían tener el placer por mantener relaciones. Únicamente las relaciones son permitidas para fines reproductivos. Entonces, en ese sentido y basado en ese sentido, justamente hacen el tema de ablaciones y impiden que las mujeres hablen de mantener relaciones, ¿no? Entonces, a través de esto, ellas necesitaban, un sabio se dio cuenta de que justo había mucho problema en el caso de las damas que no podían establecer, no podían llegar a una relación adecuada, no podían tener relaciones exitosas, no sentían que el sexo era una obligación y no alcanzaban el placer. Y debido a esto, ellos crearon un cántico a través de poder diferentes
mandar diferentes mensajes para hablar y comenzar a utilizar un código para enseñar diferentes fórmulas para amar, ¿no? Que la camuflaban con bailes, ¿no? Y esto ha pasado desapercibido, ¿no? Acá, en este caso, estamos viendo el código Tritemus, o el código llamado de Marías. Entendamos, el cristianismo fue una cultura, fue una religión que era perseguida, una religión no autorizada. Entonces necesitaban tener palabras y textos para poder establecer mensajes, ¿no? Y esas cartas que mandaban muchas veces eran interceptadas, y para que esas cartas no fueran consideradas algo peligroso, porque hablaban de reuniones, hablaban de lugares sagrados en los cuales podían enterrar a personas, entonces comenzaban a utilizar ese ciframiento, ¿no? Que ha pasado a través de la historia, y estos tipos de cifrados se han utilizado durante mucho tiempo. En el caso de China, tenemos que el alfabeto está basado en dibujos, no grafemas. Entonces, estos dibujos que se van estableciendo, estas casitas que se van creando, generan los tres tipos de idioma que hay, que es el mandarín, el pequinés y el chino tradicional. Entonces, únicamente el mandarín se empleaba por justamente los mandarines, que eran los gobernantes, ¿no? Ellos fueron, los chinos, fueron los primeros que utilizaron las huellas dactilares para poner un sello en en sus órdenes, ¿no? Las cuales eran colocadas y iban establecidas en diferentes lados, ¿no? Pero es muy hermoso para hacerles un ejemplo de cómo la escritura, a través de los gráficos, pudo pasar, ¿no? Incluso hay castas, familias que basan los diferentes gráficos, ¿no? Hablemos un poquito de los incas. Lamentablemente a nosotros nos dijeron, bueno, porque hay una frase muy empleada que indica, el que gana la guerra cuenta la historia. Entonces nos mencionaron que los incas no tenían escritura, pero esto el año 1999, diferentes estudios determinaron que sí existía escritura en el incanato, y lo que están viendo justamente en ese manto es la escritura inca. Entonces, estos gráficos que son multicolores, pasaron a muchos grafemas, han podido ser recuperados, pero entendamos que todavía sigue siendo estudiado porque ha pasado demasiado tiempo sin que se pueda utilizar este tipo de escritura. Y los historiadores recién están comenzando a ver ese tema, ¿no? Lamentablemente hay muchas, cuando se refiere a conquistas, se suele borrar la información anterior, ¿no? ¿Cómo se llama? Evitar esta transición, ¿no? Para que la transición sea mucho más sencilla, pero lamentablemente como hubo un exterminio biológico y de diversas formas, porque entendamos de que al no tener anticuerpos, los pobladores andinos, altoandinos, fueron más propensos a enfermedades que venían de parte de los conquistadores, ¿no? O la gente que estaba cercana a ellos, que eran de transmisión sexual, eran de otra transmisión, y también tenían, bueno, vinieron con las ratas y ya sabemos lo que pasó prácticamente con todos los cuyes que teníamos acá, porque los cuyes existían en casi en todo el país y las ratas las exterminaron. Entonces, estas enfermedades siempre han hecho que la demografía cambie, ¿no? Acá lo que están viendo es lo que son las tablas, ¿no? En las tablas tenemos dos tipos de tablas, la tabla bigénere y la tabla Beaufort, ¿no? Entonces, en estas tablas se establecen los lineamientos básicos de la criptografía. Entonces, vemos estas líneas para poder establecer a través de columnas los ciframientos, ¿no? Entonces, la base para poder descifrar algo justamente son ambas tablas, la Beaufort y la bigénere. Entonces, esto sería muy interesante para que ustedes hagan ejercicios de criptografía a través de ciframiento, ejercer a través de columnas, querían colocar numeraciones para que les sea mucho más sencillo
ejercer este tipo de ciframiento. Ahora hablamos de la Guerra Civil Americana. En el caso de la Guerra Civil Americana, que fue la lucha entre el norte y el sur, justamente por el tema de los esclavos, ¿no? El sur eran los algodoneros, tenían la mayor cantidad de fábricas textiles, también los campos de azúcar, y ellos, en esta lucha entre el norte y el sur, ganó el norte, y lo que lo hizo ganar fue justamente la creación de la clave Morse. Acá ustedes están viendo cómo se transmitía. Las transmisiones se hacían a través de telégrafo, que son a través de las corrientes eléctricas con unas pulsaciones de punto y iones por tiempo, se pasaban a través de las vías del tren. Entonces, esto hizo que ganaran la guerra, porque las otras órdenes eran transmitidas a través de caballos. Entendamos que en ese momento todavía no era popular otro medio de... y era un medio mucho más inteligente de hacer transmisión. Entonces, a mayor velocidad, mejor manejo de tropas, mejor provisionamiento, movimiento y todo tipo de detalles, ¿no? Sobre planes de contingencia que se puedan establecer, ¿no? Ahora hablamos un poco del cryptex, que es el cryptex. Quizás algunos lo han visto en las películas de Dan Brown, ¿no? El cryptex que han visto ahí en la película Código Da Vinci. Entonces, el cryptex se utilizaba a través de sociedades ocultas, ¿no? En este caso, vemos acá el cryptex Thomas Jefferson, que es justamente es como una cadena de bicicleta, pero con letras. Y en esta cadena dentro de este cryptex estaba un mensaje cifrado que estaba puesto con una tinta china, digamos, ¿no? Al hacer esto con un papel muy delicado y en tinta china, si alguien quiere burlar, o sea, romper ese sello para ver el mensaje, al hacerlo bruscamente, porque es un sistema de clave, entonces lo que hace es que se vierta un poco de vinagre y hace que esa tinta se desparrame. Entonces, si tú lo abres, no vas a poder entender qué había ahí, o sea, el mensaje se va a perder. Y justamente ese es un elemento que utilizaban los padres fundadores norteamericanos para establecer estos métodos de ciframiento, porque entendamos, cualquier grupo de sociedad oculta siempre va a tener un medio para establecer un mayor orden. Hablamos de religiones, hablamos de cualquier tipo de medio de establecimiento, ¿no? Acá hablamos un poco de la clave Baden-Powell, una clave murciélago. Baden-Powell es el fundador de los Boy Scouts. En referencia a la clave murciélago, es la representación de palabras que tengan todas las letras del alfabeto. En este caso, murciélago es una palabra que tiene todas las letras del alfabeto, lo cual hace que puedas tú cambiar con cada vocal o cada letra en base a un código. Entonces tú vas generando, acá vemos un ejemplo, acá tenemos la palabra silencio, y se genera un S465N349 en base a la palabra clave, que es la palabra murciélago, ¿no? Y acá vemos en la parte inferior bandada, ¿no? Que es un poco más aleatorio con el tema del 7. Obviamente que por seguridad, a mayor divergencia de códigos, es mucho más difícil de descifrar. Avanzamos y ya llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial hay un mito. En la Segunda Guerra Mundial hay un mito de que la clave del código Enigma, mejor dicho, las máquinas Enigma fueron creadas por los alemanes. Las máquinas Enigma no fueron creadas por los alemanes, fueron creadas por gente de Gran Bretaña. Simplemente esto se creó para transmisión de información a través de los barcos. Esta información se transmitía a los barcos y justamente antes de esto, todo lo usaban de medio radial, ¿no? Entonces decían, tenemos esta cantidad de lingotes de oro que estamos llevando, tenemos esta cantidad de cosas que estamos llevando importantes, tenemos una persona importante, entonces pasaba ¿qué? Pasaba la piratería. Piratería en alta mar, que los piratas comenzaban a robarse esos tesoros antes de llegar. Entonces, con este método de cifrado, impedían que supieran que están llevando algo valioso o no, ¿no? Y tenían todas las provisiones necesarias en este caso, ¿no? En aguas internacionales. Entonces, ya los piratas si robaban, podían tener suerte, si no, no podían tener suerte de encontrar algo, ¿no?
En el caso de Alemania hubieron 4 modificaciones del sistema Enigma y una que fue después de ellos, el primer cambio lo hicieron para aplicarlo para toda su armada. El segundo cambio fue generado después del desembarco en Normandía. El tercer cambio fue cuando comenzaron a perder la guerra con los rusos. Cuando se declararon la guerra a Rusia, hicieron un tercer cambio. Y el último cambio fue cuando ya comenzó la intervención Alemania. Entonces, ese código fue variado esas veces. Y me parece que un quinto cambio cuando ya estaban en la invasión de Berlín, en el rodeo de Berlín. Ahora hablemos un poquito acerca de la evolución de la computadora. Porque tenemos que hablar de la evolución de computadoras si estamos hablando de criptografía. Eso que están viendo es la primera moneda que ha sido un reconocimiento mundial al padre fundador de la computadora, el creador de la primera computadora del mundo, que se llama Konrad Zuse, que es alemán. Y lo que están viendo a la izquierda es justamente el modelo de la primera computadora del mundo. Entendamos que, como les vuelvo a recalcar, el que gana la guerra contra la historia. Por eso no se suele mucho hablar de esta persona. Es más, él creó el código binario, también creó el primer sistema programable, que es el plan calcul. Y estas máquinas al inicio eran máquinas pequeñas que estaban entregadas para justamente hacer procesamientos demográficos y posteriormente fueron utilizadas para fines militares, ¿no? Hay diferentes versiones de la Z que fueron generadas y la van a poder ustedes ver tranquilamente si están ubicando a través de la red, ¿no? Ah, esa es la, a ver, ¿qué tenemos acá? Ah, me olvidé hablar un poquito acerca del tema del desciframiento de Enigma, pero eso tiene para un video completo. Aunque lo puedo tocar en la segunda sesión, unos 10 minutos para hablar acerca de los mitos que habían con el tema Enigma. Y bueno, es algo que me molesta bastante, ¿no? Porque lamentablemente, así como existe ignorancia en el tema de Conrad Zuse, porque hay muchas personas que asumen que los británicos fueron los primeros que crearon un computador, cosa que es falsa. Y bueno, también está el tema del desciframiento de Enigma, ¿no? Que te tildan el crecimiento de el desciframiento en base a algo que solo está basado en mitos, no en hechos históricos. Bueno, acá hablamos un poquito del cifrado asimétrico, ¿no? Estamos avanzando, ya hablamos del cifrado asimétrico. Y el cifrado asimétrico es, nosotros enviamos un mensaje inicial a través de una segunda persona. Si tenemos una clave pública que se envía a través de un mensaje, esta clave va a ser descifrada a través de una clave privada con la segunda persona, ¿no? Pero ese mensaje obviamente que puede ser interceptado, ¿no? En el caso de asimétrico. En el caso de simétrico, hablamos que la clave va a estar cifrada al ser enviada, después va a tener que ser descifrada en el segundo y poder darse lectura, ¿no? Esto ha llegado a su cúspide con lo que viene a ser el PGP, ¿no? PGP es el ciframiento más avanzado de orden militar que existe a nivel comercial. Hay otros ciframientos que se han perdido en importancia, como está el AES y otro tipo de detalles que quizás veamos en lo que nos toca hablar sobre criptografía computacional en la segunda clase, en base a justamente los enlaces que les he compartido por un instante. Y ya habrá momentos de hablar acerca de la seguridad de eso, que realmente la gran mayoría de codificaciones históricas en base a criptografía son muy vulnerables en estos instantes, ¿no? Acá hablamos un poquito de criptografía cuántica. En criptografía cuántica tenemos un experimento que se llama el gato de Schrödinger. Me perdonan la mala pronunciación, pero... Entonces, ¿qué dice este experimento? El experimento indica de que tú tienes un gatito, y ese gatito está dentro de una caja hermética.
Dentro de esa caja hermética vas a colocar un sistema, un mecanismo. Y ese mecanismo va a tener un frasco de veneno. Si el gato se pone a jugar con el mecanismo, rompe el mecanismo y obviamente cae el frasco de veneno, el gato se muere porque ese frasco tiene veneno. Si el gato no se pone a jugar, se deprime, se hace una bolita, se echa a dormir, el gato sobrevive. Entonces tú no puedes saber si el gato está vivo o el gato está muerto si es que tú no abres la caja. Entonces es como la raíz de 4. La raíz de 4 tiene dos resultados, 2 y menos 2. Entonces, ese mismo resultado se puede obtener en el lado de criptografía. Entonces, una respuesta va a ser variable justamente en base a los cambios que se efectúen, ¿no? Y justamente en base a ese tipo de algoritmos se han creado diferentes ciframientos. Por ejemplo, en algún momento vamos a estar hablando acerca de la criptografía que emplean los tokens, ¿no? Antes en la actualidad se usa esto ya para hacer transmisiones. Antes se empleaban los tokens o las tarjetas de claves, ¿no? O tarjetas de coordenadas. Obviamente que eso puede ser variable, eso puede ser descifrado, pero conforme avanza la seguridad, también avanza la inseguridad. A más populares se vean los medios, más inseguros se vuelven. Y bueno, llegamos al fin de esta pequeña transmisión, como les menciono. Esto va a estar disponible en el canal. Y yo voy a cortar ahora para que puedan hacer las preguntas correspondientes y nos vemos hasta un próximo video.